buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos en este magnífico lunes. Estamos a 1 de abril, empezando el cuarto mes del año 2019, año preelectoral. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días, te Lindsay. amanece? ¿Cómo tú terminó el fin de semana? Sí. Y esta semana augura ser igual que las anteriores activas. Promisoria, ¿verdad? Eso es bueno, lo que implica que la República Dominicana tiene una agenda de desarrollo en distintos ámbitos y siempre hay temas novedosos, siempre hay situaciones interesantes que comentar porque la vida institucional, política, económica no se detiene. Así es. Tú me hablabas de lo que pasó en Santiago este pasado fin de semana. Sí, el sábado pasado. El sábado, porque estábamos a 30 de mayo y se celebraba 30 la de batalla. marzo. Y se celebraba la batalla del 30 de marzo. Batalla importante para nosotros, los dominicanos, que nosotros hablamos incluso el pasado sábado en nuestro programa de la importancia de recordar, de conmemorar, de nunca olvidar esas luchas heroicas que nuestros héroes tuvieron que librar para preservar la independencia y que fueron fundamentales para afianzar la independencia de la República Dominicana, como esa batalla del 30 de marzo. Pero cuando se hacen algunos, se dan algunos pasos desde la propia Casa de Gobierno que mandan señales equivocadas, que se confunde una cosa u otra, o que se utilizan espacios muy solemnes para temas quizás muy particulares, entonces el pueblo tiende a irritarse. Sí, lo que ocurre es que, Lindsay, creo que compartes conmigo esta visión, de que nosotros hemos sido promotores de que a los actos oficiales de esta naturaleza, conmemorativos de fechas heroicas, como se trata del 30 de marzo, sí, donde se reafirmó la independencia nacional, porque esta batalla fue decisiva para consolidar lo que fue la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero anterior del año 1844. Apenas un mes después. Así es. Y qué bien que el gobierno dominicano realice actos conmemorativos de fechas importantes como esta. Lo que me parece es de mal gusto que sean deslucidos, que sean distorsionados estos actos con otros propósitos, con propósitos políticos. Ahí vi que fueron llevadas, porque hay que decirlo, esa gente no concurre de manera voluntaria. Claro que no. Cuando uno ve el espectáculo que allí se dio de gente a los alrededores de donde estaba la tarima y donde se escenificaba el desfile cívico-militar conmemorativo de la fecha, del 175 aniversario de la batalla del 30 de marzo, entonces allí había personas colocadas para levantando consignas continuistas y reeleccionistas. En definitiva, aquello se convirtió en un acto proselitista, en un acto de propaganda política de muy mal gusto, porque insisto, se pueden hacer todos los actos que se quieran de esa naturaleza, pero no mezclarlos con aquellos que son emblemáticos para la República, porque entonces, además de esto, llevamos una distorsión de la historia misma, y por eso es que nuestros jóvenes a veces no saben distinguir, probablemente de los allí comparecientes, de la gente que allí acudió, se le preguntaba y no sabía qué se conmemoraba ese día. Eso era, ahí lo que había era un acto proselitista. Entonces así no se puede. Entonces esa es la confusión, porque imagínate, se habla de tomar ese día, que es la conmemoración de una batalla importante, entonces se toma para hacer proselitismo en el mismo escenario. O sea, muy mal. Hágalo quien lo haga. Una ofensa a la patria. Ha ocurrido en el pasado y tal vez en escenarios no como este, si ha sido el caso, se le critica. Y si vuelve a ocurrir en el futuro, se le critica. Pero ahora que aconteció, nosotros insistimos en que eso no debería producirse. No. Que se hagan todos los actos reeleccionistas que se quieran, pero mezclarlo con una actividad de esa naturaleza
a mi juicio, no le hace bien ni siquiera a los promotores de esa aventura, que son aquellos que entienden Sí. que debe nuevamente tocarse la Constitución de la República. No creo que le hace bien. No, y de hecho recibió mucha crítica. Por supuesto, Otoniel. porque la gente hace conciencia y sabe que eso no es correcto. Eso no es correcto. Y entonces, más que eso, cuando usted ve las redes sociales y las promociones que se hacen, lejos de destacarse la fecha memorable, que allí que era lo que justificaba la presencia del jefe de Estado, entonces lo que se destaca, lo que se promueve, lo que se difunde, es justamente la presencia de aquellas masas que fueron transportadas con esos propósitos. Y alimentadas por quién, por quienes manejan las redes en Palacio. Sí. Y entonces no hay ni siquiera un poco de tratar de disimular, de guardar las formas. Nada de eso se está cumpliendo. Y yo creo que todo tiene límites en la vida. Cuando se rebasan esos límites hay problemas. Y fíjate tú que cada vez que se traspasan los límites, la gente no es tonta, la gente lo percibe, la gente incluso reacciona a esas afrentas, cuando se cometen esas barbaridades que ya rayan en lo absurdo. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que nosotros aquí denunciar, porque no puede ser. Para cada espacio, para cada acto, hay unos protocolos y unas formas que cuidar. Y eso es lo que nosotros estamos demandando aquí. Siguiendo por ahí por el Cibao, tú me hablabas Sí, de la muerte de 3 veía, jóvenes. Lindsay, que Sí. aconteció el fin de semana un hecho penoso porque 3 jóvenes dominicanos perdieron la vida en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional, en el sentido de que habrían sido encontrados 2 de ellos en la parte trasera del vehículo que aparentemente ocupaban y uno colocado justamente en el baúl de este vehículo, que según las informaciones que se han revelado hasta el momento habría sido rentado por uno de los ocupantes, justamente del que fue encontrado en el baúl del vehículo. Esto debería aclararse, tiene visos, tiene características de una ejecución que puede estar incluso relacionada con algún ajuste de cuentas, y son de las consecuencias que se dan de la criminalidad organizada y de la criminalidad en su conjunto, que viene abatiendo, que viene afectando la sociedad dominicana. Y lo más penoso es que entre los implicados, entre las personas que perdieron la vida, allí se encontraban 2 menores de edad, una jovencita de 15 años y otro joven de 17, y igualmente un tercero de 28 años. O sea, todos jóvenes, jovencitos, lo que implica que no hemos visto, por lo pronto, no hemos visto una reacción de sus familiares, pero aparentemente es parte de la situación que nos afecta como sociedad, que es la delincuencia, la criminalidad, que viene muy asociada a los hechos relacionados con otra forma, tal vez la más perversa de la criminalidad organizada, que es el narcotráfico y todo aquello. Podría ser, según las hipótesis que se manejan, estarían relacionados con estos hechos. No, y el cuadro, o sea, tú ves el cuadro de muchachos muy jóvenes, ejecutados, quiénes son los que hacen eso, o la razón que movería a que tres jovencitos estuvieran ejecutados de la manera que fueron encontrados. Que hay que decir, Lindsay, son características muy propias de ese mundillo del narcotráfico, no solo aquí en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Así es como actúan, así es como se mueven. Y entonces lo lógico es de una vez tomar esta interpretación a raíz de todos los problemas que nosotros tenemos aquí con el tema del tráfico de drogas. Claro. Porque esa es otra cosa. Aquí eso se ha expandido como la verdolaga. Aquí en cada esquina hay un puesto de drogas. Vi ahí una información de que hay no sé cuántas bancas de apuestas. Sí, hay más bancas de apuestas que aulas. Sí, que aulas. Escolares, sí. Entonces, si las bancas de apuestas son muchas, súmele también una cantidad
parecida o quizás mayor a los puntos de drogas en la República Dominicana. Y por eso insisto, lo he dicho en otras ocasiones y seguiré señalándolo, de que debe relanzarse o debe reinventarse un plan de seguridad ciudadana que implique, como manda la Constitución de la República, el que se establezca una política del Estado contra la criminalidad, que a mi juicio no existe. No existe, y si existe, no está siendo implementada. Porque veíamos hace un par de semanas de que un diario importante del país publicaba que solo en el Distrito Nacional habrían sido interceptados, muchos de ellos en forma aparentemente sin cumplir con el debido proceso, más de 18,000 teléfonos en la capital, solamente en Santo Domingo. Están vinculados estos teléfonos a la criminalidad organizada, que es justamente donde debe destinarse los esfuerzos y las capacidades con que cuenta el Estado Dominicano en aquella implementación de la coerción estatal para controlar la criminalidad y la delincuencia. Tal vez, si se destinaran los recursos que se dispone para combatir de manera eficaz el crimen organizado, pudiera evitarse situaciones como las que estamos analizando, que aconteció el fin de semana, porque se habrían descubierto aquellos que lo estaban planificando. Sí. Pero no, lo que ocurre es que las tecnologías, las capacidades instaladas que tiene el Estado y que controla básicamente el gobierno, entonces están siendo destinadas para otro tipo de seguimientos, para otro tipo de vigilancias, que son impropias, que son indebidas, como ocurrió, como resultó y como vino a revelarse en el ámbito de las evaluaciones que hace el Consejo Nacional de la Magistratura, que incluso una magistrada de la Suprema Corte de Justicia estaba siendo vigilada sus vías de comunicaciones telefónicas. Mientras la criminalidad avanza, esas son las cuestiones puntuales que hay que señalar, porque son elementos centrales que afectan a la República, que afectan a los ciudadanos, porque si nuestras autoridades se enfocaran de manera inequívoca y de manera puntual a estas obligaciones que tienen, entonces los ciudadanos estuvieran mejor protegidos, estuvieran cuidados y sus vidas aseguradas y garantizadas. Mira, Otoniel, y en otro orden, hablando de justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya se ven cada vez más, se están viendo lucecitas, como que se están viendo algunas definiciones de lo que va a acontecer en ese Consejo Nacional de la Magistratura. También los empresarios están dando señales. Sí, comenzaron a mencionar los perfiles de los magistrados que deben ocupar las posiciones que serían sustituidas en la Suprema Corte de Justicia. Hablan de la renovación de la Suprema Corte de Justicia, lo cual comparto. Yo pienso que la Suprema Corte de Justicia, en la parte que deberá ser removida, pudiera tener una renovación importante, siempre que sea para bien. Porque en los perfiles que publica el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo de la Empresa Privada, el CONEP, me hubiese gustado ver algo relacionado con que los empresarios, el sector económico del país, se opone a que sean transferidos funcionarios del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ese es un perfil que para mí hubiese sido muy elocuente, ¿verdad? No transferir funcionarios del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, o sea, funcionarios en ejercicio en el ámbito administrativo, dependiente de un decreto del presidente de la República, transferirlos como magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a mi juicio, debilita el sistema judicial, debilita la institucionalidad, debilita la separación de poderes que manda la Constitución de la República como un elemento trascendental para garantizar la democracia dominicana. Usted ser hoy funcionario del Poder Ejecutivo designado por un decreto, en la mañana estar en ejercicio y en la tarde ser magistrado del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, a mí no me da ninguna confianza. Mira, a mí lo que me entristece de todo este proceso es que un proceso que debió de ser hermosísimo, porque así es como lo tenemos que ver, por todos los preceptos establecidos, por las normas establecidas de cómo incluso se deben de elegir a todos esos ciudadanos
que pudieran convertirse en miembros de esa sala augusta, de ese grupo selecto de profesionales del derecho, que serán aquellos que se encarguen de administrar la justicia y de ser eso, lo más profesionales y justos posible al momento de dictar cualquier sentencia. Entonces, ¿qué sucede? Que desde un ala del gobierno, porque no se puede decir de otra forma, estamos hablando del Procurador General de la República, que es un empleado directo del presidente de la República. Entonces, es desde el propio gobierno que se alimenta no solo la idea, sino los hechos, el proceder de manera totalmente divorciada de lo que debe ser puesto en ejecución el buen derecho. Porque violenta una serie de preceptos establecidos y los rompe frente a las narices de todos aquellos que conforman ese Consejo Nacional de la Magistratura y de toda la sociedad dominicana. Se hace todo un espectáculo, se hace un show, nosotros reaccionamos, la sociedad reacciona. Reaccionan aquellos que opinan, reaccionan aquellos que de algún modo en las redes sociales también tienen la oportunidad de hacerlo. Pero después todo se apacigua, todo pasa, todo queda. Aún con todos esos ataques, aún con esa reacción contundente de la sociedad dominicana en defensa a esa magistrada Miriam Germán, luego de todo eso, pasaron unos días, se enfrió el tema y no se quedaron conformes con esto, sino que fueron contratadas algunas personas muy puntuales, dos, porque no todo el mundo se presta a esa sinvergüencería tan barata y tan eso mismo que ustedes piensan. Prefiero no decir la palabra, pero sí eso mismo, para seguir queriendo denigrar, queriendo manchar el nombre de una magistrada que todo el mundo sabe y tiene un juicio acabado sobre su imagen, sobre lo que ella es y sobre lo que ella representa. Todo el mundo sabe cómo Miriam Germán Brito se ha manejado durante su carrera, durante estos últimos 40 años de su vida. Pero todavía, aún con todo eso, siguieron. Y entonces ahí, sí, mire, que está queriendo denigrar, queriendo desacreditar a la magistrada Miriam Germán, todavía, es pago en tal nómina del gobierno. Porque entonces, y yo pienso que ya se anda rumorando desde hace varias semanas de que a la magistrada Miriam Germán sería sacada de la Suprema Corte de Justicia. Es una lástima que eso sea así. Creo que los únicos que perdemos somos nosotros, los dominicanos, la patria, ese sistema de justicia nuestro. Son los únicos que pierden de salir de mujeres, de profesionales del nivel de la magistrada Miriam Germán, que lo único que sabe hacer es darle prestigio a esa Suprema Corte de Justicia. Y será un grave error cometido por el gobierno, que tendrá sus consecuencias además, Otoniel. Y creo que cuando se llega a esos niveles de soberbia, de que yo soy el que tengo el mazo y yo doy las veces que a mí me dé la gana y lo hago como a mí me dé la gana, no creas que esto no tiene consecuencias. ¿Tú sabes quién es que más pierde, Lindsay, con esta actuación? Además de la institucionalidad, además de lo que implica y lo necesario que es el sistema judicial, el poder judicial para el mantenimiento de la seguridad jurídica en la República Dominicana. A mi juicio, quienes más pierden son a los cientos de miles que la magistrada Miriam Germán Brito, en su dilatado ejercicio como jueza en distintos niveles, comenzó como fiscalizadora, sí. Luego fue juez de instrucción, juez de primera instancia, agotó todas las recordamos los procesos, en aquellas toda sentencias carrera memorables cuando presidía la primera sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, luego como presidenta de la primera sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y finalmente en la Suprema Corte de Justicia. Pero sus sentencias, aquellas que no se conocen, han estado en casi toda su extensión destinada a la protección de los más débiles. Esos que no pueden hoy hablar por ella porque no tienen medios de comunicación, esos que sus derechos ella no ha permitido que sean vulnerados, aquellos que no tienen quien le dedique páginas de periódicos o comentarios en televisión, a esos, porque la magistrada Miriam Germán Brito, contrario a otros que no viene al caso, no es una juez corporativa, no es una juez del CONEP, no es una juez de esos grupos, porque ella no representa tal vez los intereses de sectores económicos, o sin el tal vez, ella no representa intereses de sectores económicos ni sectores políticos. Fíjate que ha habido un consenso, no importa que se sea de izquierda, que se sea de derecha, que se sea del PLD, que se sea del PRM, todos han salido a, no a defenderla, porque ella no necesita defensa, sino a resaltar sus méritos, a resaltar su trayectoria y a recriminar a aquellos que de manera inapropiada han pretendido manchar su reputación y su honra, que es lo más penoso. El Consejo Nacional de la Magistratura, a mi juicio, tiene la facultad de removerla, de no ratificarla como magistrada de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el periodo constitucional que ahora inicia es de 7 años, ella solo podría permanecer 5 porque alcanzaría el nivel máximo de edad, tope límite que establece la Constitución, que es de 75 años, que pudo haber sido tal vez un buen pretexto para decir, bueno, es que queremos magistrados que puedan cumplir los 7 años, pero no había necesidad de hacer lo que se ha hecho de manera inapropiada. Que he visto incluso que esto no se ha quedado así, porque la magistrada Miriam Germán ha estado solicitando, incluso una juez de la República ordenó a la prestadora de servicios telefónicos que habría servido para que las autoridades interceptaran su teléfono, que le proporcionara toda la información y la documentación sobre esto. Ha habido ahí una situación que aparentemente, no tengo información más que lo que he visto en lo que se ha publicado, aparentemente la magistrada Miriam Germán quiere llevar esto más adelante. Bueno, y ¿tú te crees, Otoniel, que una mujer que le ha servido al país por tantos años, que ha tenido que ser víctima del poder en reiteradas oportunidades, porque esta no es la primera vez que a la magistrada Miriam Germán le sucede, una mujer que todo eso que tú has señalado, que ha defendido al más débil, que sus sentencias han estado ceñidas a la verdadera justicia, que incluso su conciencia o su voto nunca ha dependido de un sobrecito amarillo. Que además es una mujer que por todas esas razones, me imagino lo odiada por algunos que tendrá que ser. Por algunos que incluso le acompañan en las mesas donde ella se sienta. Que ella resulta ser un bicho extraño dentro de esos grupos. Y eso tiene un precio alto. Quienes deciden actuar de la manera que ha actuado la magistrada Miriam Germán por tantos años en su carrera en el sistema de justicia nuestro, eso conlleva grandes sacrificios, incluso muchas veces ser odiadas por algunos de ellos, ser miradas como eso, como el bicho extraño, como la mosca extraña, que está ahí puesta y que no hay forma de quitarla. Y claro que eso produce irritación, molestia, porque su capacidad, esa brillantez y esa luz trasciende todo aquello. ¿Y tú te crees que una mujer que ha tenido que sacrificar tanto se va a quedar de brazos cruzados? Aparentemente no. Una mujer que tiene tanta luz, que conoce al dedillo, así lo desmenuza, porque su vida ha estado dedicada a eso, a ser una mujer estudiosa del derecho. Su vida ha estado consagrada a ello. Y es una mujer que tira mucha página para la izquierda. A esa nadie le puede vender gatos por liebre. No. ¿Tú te crees que esa mujer se va a quedar de brazos cruzados? Claro que no. Y cualquier ayudita que ella necesite, mire, aquí hay una que se suma. Igual que yo, se sumarán miles, cientos de miles
a cualquier cosita que ella quiera impulsar. Porque Miriam Germán no está sola. Miriam Germán representa justamente la voz de muchos que no tienen voz, de los débiles, de los olvidados, de esas voces que no se escuchan, de esos ciudadanos que no tienen voces en realidad. Ella representa esa voz. Y por lo tanto la sociedad se ha unido a favor de Miriam Germán porque ha visto su trayectoria, porque la conoce y porque sabe muy bien qué se cuece detrás de todo esto. Pero tú hablabas del CONEP. El CONEP, que también, bueno, en esas formas de piropear algunas veces, esos piropos que el CONEP sabe dar, y cuando se habla de CONEP todo el mundo sabe que eso es la representatividad del sector oligárquico, el sector más importante, el sector el dueño del capital. Y entonces que el es CONEP, que hay que decirlo, nosotros no estamos desdeñando la actividad económica. No. Nosotros entendemos que nuestros empresarios, la gente de negocios, es vital para el desarrollo de este país. Ahora lo que bien, no Otoniel, compartimos es que... Una cosa es que sea vital, y yo lo reconozco, y bienvenido sea. Lo que yo no estoy de acuerdo es que ganen un 1000%. Pero en sus no actividades. hay ningún negocio gana no, eso. No, pero... Los verdaderos empresarios han dicho... bueno, pero es que la diputada Lucía Medina dijo que aquí hay empresarios que ganan un 1000%. Pero ella no los ha identificado. Bueno, no creo que sea ninguno de los del CONEP, ni de la gente que tiene actividad de esa naturaleza. El que estudia administración, en el caso mío, una de las primeras cosas que te dicen a ti cuando usted va a emprender una empresa, ¿qué es lo establecido o cuáles son los porcentajes, los márgenes de ganancia de una empresa, de un negocio? ¿Por dónde oscila? ¿Cuál es el estándar? El estándar debe de ser entre un 30 y un 35%, como en el extremo. Eso es lo máximo. Lo máximo. Cuando usted ve que se excede de allí, hay gato entre macutos. Así es. Hay gato entre macutos. Y si es entre negocios con el Estado, sepa que ahí hay una sobrevaluación, ahí hay una, digamos, disminución de la calidad de lo que se contrata y lo que se recibe, porque esas son otras situaciones que se dan, que usted compra este celular y dice que es de la marca original, pero le entregan uno que es falsificado, y cuando entra al almacén ingresan los que son originales al sistema, pero físicamente entran los que son falsificados. Y yo te estoy hablando de una cosa estrambótica llegar hasta allí. Sí. Porque lo normal es que sea entre un 15 y un 20 lo que uno recibe en cualquier empresa mediana. El margen de ganancia anda rondando entre el 15 y entre el 18%. No llega al 20%. Y sobre todo con la carga impositiva. No llega al 20% por todas las cargas. No, pero por eso mismo la carga laboral. La carga laboral, o sea, todos los impuestos que ustedes tienen que pagar, todos los costos que conlleva la operación de una empresa, te queda como margen de ganancia entre un 15, máximo 18 el año que te va muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? Tú te crees, y yo pregunto, ¿cuál es el margen de beneficio de esos grupos oligárquicos muy grandes? ¿Cuál es el margen? Yo lo digo porque también dejar resbalar demasiado y dejar correr demasiado eso es donde entonces sucede una cosa que se llama concentración de capital o concentración de las riquezas. Sí. Y cuando hay esa concentración de las riquezas, se conduce al monopolio y entonces se genera una disparidad muy grande entre pobres y ricos. Y entonces se afecta al consumidor, porque aquí, a propósito, esto ha venido a cuento por el tema del CONEP. El CONEP representa a sus grupos corporativos, empresariales, a los intereses de esos grupos, y eso está muy bien. Ahora, aquí, como tú muy bien dices, debe haber un equilibrio entre los consumidores, entre la gente que recibe el servicio, por ejemplo, de telecomunicaciones, que hemos visto justamente en los últimos días
con sorpresa cómo se ha caído el sistema. Y el órgano regulador, que a propósito, el que dirige el órgano regulador se está evaluando para magistrado de la Suprema Corte de Justicia. No lo hemos visto pronunciarse. No hemos visto que se pronuncie sobre la situación que se ha dado en las telefónicas. Fíjate qué coincidencia, Qué Lindsay. coincidencia. El que dirige el órgano ¿Y tú te crees que regulador sobre las política- telecomunicaciones no ha dicho una palabra sobre la situación que cuándo se ha tú has dado, visto que en que política? afecta a cientos de miles, por no decir más, de usuarios de las ¿Y tú te telecomunicaciones. crees que en política hay casualidad? A la casualidad se le llaman como chepa. No existen las casualidades, de por Dios, en política. Y lo que ha pasado aquí con las telefónicas, señores, los usuarios fueron afectados, pero no por 2 horas, ni por 3 horas, ni por 4, ni por 5, ni por 6, ni por 12, ni 24. Estamos hablando de que fueron afectados hasta por 48 y 72 horas. 72 y más. Así que solo comparable con el apagón de Venezuela. Sí, nada más. Nada más. El apagón O allí sea, estamos eléctrico. hablando de y que aquí 4 días tecnológico. y todavía la mitad de esos usuarios, su servicio no ha sido restablecido. ¿Y qué ha dicho el órgano regulador? Dije que van a compensar de acuerdo a A la las factura, a la no sé qué. No hay forma de compensar eso. No, claro que no. No la hay. Pero ¿sabe por qué se da todo eso en este país? Porque en este país hay un oligopolio en la comunicación dejado formar por el propio gobierno de la República Dominicana. Peralta, yo no puedo venir a decir otra cosa aquí porque esa es la verdad. ¿O no? ¿Y eso no es oposición? ¿Cuántas telefónicas hay en este país? ¿Usted sabe cuántas? Mire, 2. Si usted no está bien con Codetel, se va a Tricón. Y si no está bien con Tricón, se tiene que ir a Codetel. Que ahora cambió de nombre. Ah, exacto. Ahora es Claro, Ahora es Claro y y Altiz. Altiz. O sea, aquí hay un oligopolio montado y se nos montó en las narices de este pueblo dominicano y nadie dijo nada. Sí. Ustedes saben lo que significa Y con la... el establecimiento de oligopolios. ¿Tú te crees que en una democracia real los monopolios y los oligopolios son parte esencial de esa democracia? Estados Unidos incluso no lo permite. No se puede permitir porque es el propio gobierno quien tiene que evitar esas cosas. Así es. Porque allí los quién tiene órganos que- reguladores, que es a lo que nosotros aspiramos, y Ujú. por eso decíamos que el órgano regulador nuestro hubiésemos preferido verlo más activo, o activo, porque ni es ni más ni menos, es que no ha habido ninguna reacción, no ejercen las facultades que la ley le manda. Porque ciertamente en el control, como se ha venido convirtiendo en monopolio de las telecomunicaciones, que es el sector al que nos estamos refiriendo, y otros sectores, entonces la autoridad, en este caso el órgano regulador, ha permitido que eso acontezca. La fusión, porque ahora no es compras, ahora son fusiones. Ajá. Y fíjense que eran empresas, por ejemplo, en el caso que tú citabas, de Codetel, que era Sí. dominicana, ya ahí no hay un peso dominicano. Pero y yo además sepa, de un eso, único dueño. un único Porque, dueño. oigan lo otro difícil y fuerte. Codetel, por ejemplo, el dueño es Carlos Slim, que váyanse a buscar el historial de Mexicano, ese ¿verdad? señor mexicano y lo que él ha hecho con el propio México y lo que han tenido que hacer por el poderío. Este señor en un momento determinado es el hombre más rico del mundo, o sea, de la bolita, sí, miren, del planeta. Y por otro lado, el francés, dueño de Altiz, que ahora su nombre se me escapa, único dueño también, que tampoco, o sea, ustedes ven el cuadro y las características de quienes están establecidos aquí en el país como los dueños de las telefónicas, de la comunicación, y se dará cuenta de los vicios, y del mensaje que encierra tener 2 grupos administrando todo lo que tiene que ver. Señores, la comunicación en este tiempo es vital. Pero yo me puse a hablar con una persona, un familiar, sobre el trastorno de la comunicación hoy día, cuando ocurren estos apagones inexplicables y sin consecuencias.
Porque esto no ha tenido ningún régimen de consecuencia, esto ni lo va va a tener. ni sueños Porque con también, eso. como tú dices, el presidente de Indotel no ha dicho ni esta boca es mía, porque es lo que anda en unos afanes de que lo nombren como presidente de la Suprema Corte de Justicia, un empleado del gobierno, ¿eh? Porque también aquí se están dando una serie de cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Es de poco en poco que nos están arrancando por pedazos una cosa que se llama democracia, que se llama institucionalidad, que se llama nación soberana, libre, independiente, con normas, con reglas, con preceptos establecidos, pero todo eso se está rompiendo, todos esos esquemas están tirándolo por la borda y nada les está importando. Entonces, aquí está ocurriendo esto con las telefónicas y todo el mundo se queda callado. ¿Cómo las telefónicas ya, cómo todo lo que tiene que ver con el sistema de comunicación establecido en un país incide de manera directa en la vida normal y cotidiana del ciudadano, pero no solo del de a pie, sino de toda una estructura, de todo un conglomerado que va desde el más bajito hasta el más alto? Y que eso descanse en dos hombres, en este caso, es altamente peligroso. Y se vio evidenciado, eso es apenas un pellizquito, apenas un pellizquito de lo que, de las consecuencias de esas decisiones nefastas para una nación. Y nosotros nos estamos dejando que todo esto ocurra y no hay reacción de ningún tipo. Bueno, porque entonces al final ese CONEP que está allí parece ser que lo único que le interesa es crear riquezas y generar riquezas y meterse el dinero en los bolsillos. No le está importando y no está viendo más allá de la curva en absolutamente nada. O sea, se supone que está bien, lo que usted crea hoy es importante, pero el empresario, al igual que el político, tiene que tener visión larga. Visión, que vaya mucho más allá y que tengan la capacidad de mirar mucho más allá de la curva. Que me inclino, Lindsay, con aquellos que señalan con mucho acierto de que el Poder Judicial, ¿verdad? En este caso, la Suprema Corte de Justicia, no puede ser controlada por los políticos. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros debemos aspirar a un sistema judicial independiente. Nosotros debemos aspirar a que la Suprema Corte de Justicia esté constituida, esté conformada por magistrados que no respondan a ningún interés político. Eso está muy bien, pero que tampoco respondan a intereses corporativos. Ajá, porque ese es el problema, es que los políticos no. Ustedes no tomen el control del Poder Judicial. Y nosotros, insistimos, somos partidarios de esa visión. Sí. Ahora, pero que tampoco lo tomen los poderosos económicos, del sector económico, porque ahí eso sí es peor, eso es es más peor, peligroso. es más peligroso porque los políticos, por lo menos en general, los políticos de carrera, los políticos de verdad, no aquellos avenedizos que han llegado a posiciones públicas por razones distintas, que no sea la actividad propiamente política. Pero los políticos tienen un compromiso social, porque aquellos tienen una conexión con la sociedad. Justamente para poder alcanzar el poder tiene que existir esa convivencia. El político tiene un interés colectivo, el empresario tiene un interés particular. Sí, esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Entonces, estar en manos de magistrados, de jueces corporativos, de jueces que solo responden al interés económico de grupos, es tan o más peligroso que magistrados de la Suprema Corte de Justicia que tengan vinculaciones políticas. Yo lo que prefiero en realidad, me inclino de manera sincera, me inclino porque sean magistrados independientes del poder político. Sí, pero si me ponen a escoger entre magistrados dependientes de grupos corporativos, de grupos económicos y el poder político, prefiero por lo que hemos dicho, que dependan del poder político y no de los grupos económicos, porque los grupos económicos solo les va a importar sus intereses, los intereses que representan y aquellos que van justamente en seguir incrementando sus riquezas, sus beneficios, no importa en cuáles circunstancias o en qué condiciones. Y nosotros lo que aspiramos es a un Estado de Derecho, como lo dice la Constitución, un Estado social democrático de derecho,
porque un Estado de Derecho es la aplicación propiamente de la Constitución y las leyes, pero si además es social y es democrático, tiene otras implicaciones. Sobre todo, lo de democrático tiene una connotación más amplia, y lo de social, pues justamente va en la protección de aquellos derechos de los que menos tienen, porque el derecho, en la protección social, está muy vinculada a los servicios de educación, de calidad, de salud, de los derechos de tercera, cuarta y quinta generación, en fin, hacia allá es que aspira el Estado social de derecho que ha sido concebido en la Constitución de la República. Que he visto algunos, incluyendo a altos funcionarios de la nación, confundir el Estado social con el estado de bienestar. El estado de bienestar que vino muy acentuado en el siglo pasado en Europa, ha dejado de ser, incluso ha sido de alguna manera abandonado. Y lo que se procura es el Estado social, que procura el bien común, no aquel Estado de benefactor, el Estado de bienestar que va muy vinculado al clientelismo, a la dádiva directa. No, el bien común, la creación de políticas económicas que vayan en beneficio de la colectividad, o por lo menos en beneficio de las grandes mayorías, que son, en sociedades como la nuestra, aquellas capas sociales, aquellas capas de la población que no tienen acceso a las grandes riquezas, que están concentradas justamente en un pequeño porcentaje. En Latinoamérica, el 1% de la población tiene alrededor del 90% de las riquezas nacionales. Así es como está conformada la... Sí. Esa es la estructura que prima, no es solamente aquí, es en el mundo entero, y hay una gran preocupación de algunos estudiosos en la materia. Mira, Otoniel, y hablando de capitales y todo lo demás, yo invito a todos ustedes a que se vayan a vanguardiadelpueblo.do. Así mismo ustedes lo escriben, vanguardiadelpueblo.do, todo pegadito. Y ahí se van a encontrar con una declaración, un trabajo que hoy trae Johnny Arrendel, de lo más interesante. Fue una entrevista que se le hizo al ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, experto en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. De hecho, ha escrito 3 libros, 3 tomos de todo lo que tiene que ver con el derecho laboral en la República Dominicana, porque él fue parte de todo ese proceso. Y es un consultor de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, permanente. Permanente, sí. Es un experto en la materia, un experto. Y óiganme, qué entrevista tremenda logró Johnny Arrendel al ex vicepresidente, el doctor Rafael Alburquerque. Brillante. Esto a propósito. Brillante, porque mira lo que dice el doctor Alburquerque. Esto a propósito del debate que se ha dado, sí, porque la cesantía. Sí, con el tema de la cesantía. Sí, he visto que hasta se han retirado la gente del sector de los trabajadores. Sí, no, porque no fue que se retiraron, fue que lo excluyeron. Sí, veía a Pepe Abreu, que es un símbolo de la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida, que decía que se tenía y que se ha concebido desde la aprobación del Código Laboral vigente un diálogo tripartito, o sea, donde 3 partes, gobierno, sector empresarial, sector empleador y los trabajadores. Pues según decía Pepe Abreu, veía que ha sido enviado el proyecto de reforma del Código Laboral sin consensuarlo con el sector de los trabajadores. Y el doctor Alburquerque llama al diálogo de nuevo, es que debe ser así. A que se dé un diálogo tripartito, así como tú señalas. Él mismo lo menciona aquí en esta entrevista que se le hizo al doctor Alburquerque. Y además advierte que a los empresarios le va a salir más la sal que el chivo. Porque los empresarios, de producirse esta barbaridad, entonces los empresarios tendrían que pagar grandes sumas de dinero por demandas de parte de los trabajadores. Mira lo que dice Alburquerque aquí.
Mira, él dice que esto podría llevar al sector patronal a tener que pagar grandes montos de dinero a los empleados que despidan por concepto de indemnización al romper sus contratos de trabajo unilateralmente. También dijo que las cesantías se asumen en el país como un pago de auxilio por desahucio, pero la realidad es legalmente una indemnización por daños y perjuicios al asalariado que el patrono desvincula de su centro de trabajo. Yeah. También dice que se trata de un contrato de dos partes y que cada cual tiene derechos y deberes, pero que el Código Laboral les permite a ambas partes que cualquiera pueda romper. De ponerse en vigor el seguro de desempleo, que esto es lo que quiero señalar, los empresarios tendrán que afrontar y pagar demandas por daños y perjuicios, y las compensaciones, en casos de perderla, serán determinadas mediante la apreciación soberana del juez. Por eso es que les digo que podrían salirles más la sal que el chivo. Al final de la entrevista, el doctor Alburquerque señala algo que lo planteó la semana pasada, me lo planteó el doctor Jotin Curi, hijo. Dice lo siguiente: significó que la Constitución del año 2010, óiganlo bien, consagra el carácter progresivo de los derechos de los trabajadores. Y por tanto no puede darse ninguna regresión, ya que de ser así constituiría una violación flagrante de la Carta Magna. Lindsay, escúchame, no había visto esa declaración del ex vicepresidente Rafael Alburquerque, y que tú muy bien lees ahora. Fíjate cuánta razón nos da. Fíjate, el ex vicepresidente Alburquerque dice que en esas demandas eventuales, futuras, que se pudieran producir contra aquellos empleadores que despidan a los trabajadores, quedaría la fijación de la indemnización a la soberana apreciación del juez. Sí. Fíjate, ahí quiero retomar. No, sí, por eso yo te dije. ¿Por qué los peligros de que el Poder Judicial esté controlado por un sector empresarial? Justamente por eso los trabajadores quedarán entonces desprotegidos, porque como es a la libre apreciación y a la soberana apreciación del juez, conforme a las interpretaciones que dé el juez que resulte apoderado, pero finalmente quien tendrá la última palabra es la Suprema Corte de Justicia, bueno, sí, aquella que ahora se quiere conformar para que responda tal vez a esos intereses corporativos. Fíjense cómo se van creando las condiciones. Por eso que a los pueblos hay que edificarlos, por eso que a los pueblos hay que informarlos. Y es penoso, porque hay que decirlo, Lindsay. Cuando nosotros nos formamos en la universidad, recuerdo que en esos tiempos había una clase política que iba a las universidades, que iba a los centros de trabajo, que iba a la televisión a orientar. ¿Eso se ha perdido? No, todo eso se ha perdido. Porque ahora lo que ocurre es que tenemos una clase política, sobre todo los de la oposición, porque es a quien le corresponde estas alertas, que está dedicada a componendas y acuerdos, a ver cómo sacan ventajas y beneficios y provechos, y no en la defensa del interés colectivo y del interés general, o del interés justamente de aquellos que dicen representar, que son las clases menos afortunadas. Bueno, y eso también tiene que ver con la calidad de nuestros políticos. Sí. Porque es que aquí ahora hay muchísimos riferos de que son políticos. Ese es el problema. El Congreso está lleno de eso. Aquí hay lavadores en ese Congreso, aquí hay de todo. Pero ¿tú te crees que nada más en el Congreso? En el Congreso es lo que es, hay una representatividad de la sociedad en sentido general. Pero es que sí, la pero política, desbalanceada completamente, desbalanceada. Yo estoy completamente hay demasiados riferos en el Congreso. Muchos riferos, pero si nada más fueran riferos. Porque si solamente fueran riferos, pero todo el mundo sabe qué tipo de riferos son. Porque ese es el problema. ¿Cuál es la vida oscura que acompaña ese rifero? Donde ya ustedes saben, rifero es a lo más digno que han llegado esos riferos. O
sea, cuando ya ellos llegan a ser riferos, eso es una forma bonita. Que a propósito, una forma de la que ellos se sienten hasta orgullosos. Yo no quiero, esto es muy serio, yo no quiero dañarlo, pero en realidad, a propósito de rifero, veía uno ayer que es senador. Ajá. Con un discurso no pudo decir 5 palabras. Que es senador por allá, por una provincia. Y tenía un discurso en favor de la reelección, justamente. Sí. No pudo decir 5 palabras. No pudo. No pudo. No pudo. Porque y es senador de la República. Sí, porque pero su actividad son de es los esa. que manejan 150 palabras. Él no llega, yo creo. Ah, no llega. Pero seguimos. Entonces, pero yo lo que te quiero señalar, tal como tú bien lo interpretaste, de esa declaración que da el doctor Rafael Alburquerque, y cuando él habla de esos derechos y de cómo funciona la propia justicia, o debería de funcionar, y quiénes son los actores que en un momento determinado entran a ser los protagonistas. Como tú bien señalas, el doctor Alburquerque dice, bueno, lo que pasa es que esos empresarios recibirían muchísimas demandas y entonces quedaría en manos de los jueces el dictar sentencia a esas demandas que ponen los trabajadores, la clase trabajadora. Pero si esos jueces son representantes de esos empresarios, de esos grupos económicos, pues ya usted sabe cuál va a ser la sentencia, claro, de esos. Entonces, ¿hay quién entra en acción? ¿Y quién conforma ese Consejo Nacional de la Magistratura justamente para mantener ese equilibrio y defender a los más débiles? Son esos, empezando por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los que deben de cuidar justamente de que cosas como esa no vayan a ocurrir. Porque al final a quienes se debe de proteger y por quien se debe de gobernar es por la mayoría del pueblo, por el bienestar de la mayoría. Pero si además a eso usted le agrega que, como dice el doctor Alburquerque en el penúltimo párrafo de esta entrevista magnífica, que él habla de que la Constitución del año 2010 consagra el carácter progresivo de los derechos de los trabajadores. Progresivos. Escúchenlo bien, progresivos. Eso es, no regresivos, eso es estado progresivos. Social. Eso es un estado social de derecho. ¿Y sabes lo que significa eso, Otoniel? Que los derechos adquiridos de los ciudadanos son irreversibles. No hay forma de echarlo para atrás. Que son derechos progresivos, que deben de ser de esto a mejor, no de esto a peor. Claro. Es que los derechos adquiridos, las conquistas sociales, son irreversibles. Como bien decía también el doctor Yotin Curi. Fíjate cómo coinciden aquellos estudiosos del derecho, porque por ahí hay unos salta para atrás que dicen que son licenciados en derecho, que no se saben más que 2 o 3 cositas de código laboral y lo esencial, y ya dije que se gradúan, y después no vuelven a pasar porque se convierten en bucones, no vuelven a pasar una página para la izquierda, se convierten en bucones. Y entonces cuando él habla de esos derechos de los trabajadores que son irreversibles, y por lo tanto no tienen... No puede darse ninguna regresión, ya que de ser así constituiría una violación a la Carta Magna. Él es claro. O sea, todo eso, lo que estamos hablando es que de darse esa locura, esas pretensiones, estaría una vez más violando la Constitución de la República. Otoniel, pero esto se ha convertido en una práctica común, parece ser. Lindsay, mira, hay que resaltar esto. Ahí hay que decirlo. El doctor Alburquerque actúa como lo que es, un hombre de Estado. Fíjate que él no se inclina a ninguno de los sectores. No. Él está diciendo, él está incluso alertando al sector empresarial. Sí. Y tampoco se está oponiendo de manera tajante. No. Lo que está es aludiendo al mandato constitucional y a lo que nosotros decíamos sobre el Estado social. Y que debe ser progresivo, no regresivo. O sea, usted no puede restringir derechos, usted no puede limitar derechos, usted tiene que garantizar derechos o ampliar esos derechos. Así es. La reforma laboral, en este aspecto, la cesantía, no es que no pueda ser reformada. Sí, puede ser reformada. Para mejor. Es más, yo me inclino en que debe ser reformada. Ahora, lo que no puede significar es que esta reforma implique despojar
de los derechos adquiridos y que ya están consignados en la Constitución de la República, como los derechos sociales, de los derechos Eso de los es una trabajadores. violación a la Eso Carta sería Magna. un desconocimiento del propio mandato constitucional. Por consiguiente, lo que debe volverse, y es donde nosotros, por lo que nosotros abogamos, a que se retome el diálogo tripartito, que se busquen a expertos como el doctor Albuquerque y otros que no tienen intereses en un sector u otro para que se propongan salidas alternativas. Si hay que reformar la cesantía, pues bienvenido sea, perfecto, se reforma. Ahora, ¿qué otra protección le estamos dando a los trabajadores? Que vaya en compensación de la cesantía que estaría siendo suprimida. Esa es la esencia del debate y no puede ser impuesta por una de las partes. Sí. Así sea combinados en combinación o puestos de acuerdo con el gobierno. No, esto debe hacerse de manera consensuada, como se hizo. Fíjate que la reforma laboral fue impulsada, el código laboral que tenemos, fue impulsado por el presidente Balaguer. Pero lo impuso el presidente Balaguer. No, buscó a expertos, entre los cuales hay que señalarlo y destacarlo, estuvo el doctor Albuquerque con una visión distinta a la del presidente Balaguer. ¿Y tú sabes quién estuvo? Milton Ray Guevara, hoy presidente del Tribunal Constitucional, a la sazón dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Fíjate tú, Balaguer. Sí, que ahí vuelvo y hago un paréntesis. Milton Ray Guevara es político, fue político, lo fue. Y usted compara, militante del PRD, no del partido al que yo pertenezco, del PRD. Y cuando usted compara al doctor Milton Ray Guevara en su ejercicio como juez presidente del Tribunal Constitucional, independientemente de sus condiciones políticas, él ha puesto de manifiesto, o sea, él ha puesto su interés político para decidir en el ámbito que es de su competencia, en el ámbito constitucional. Nunca lo ha hecho. Fíjense, que pueden ser políticos buenos magistrados, porque no representa el interés. Ahora lo que hay es escoger a qué político usted selecciona. Pero por supuesto, porque ahí viene la formación de ese profesional del derecho. En el caso del magistrado Milton Ray Guevara, un reputado magistrado de la República Dominicana, que a pesar de que efectivamente fue un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, el día que fue escogido como juez, ese señor se quitó su chaqueta de político y se puso la chaqueta de magistrado. Y así lo han hecho muchos. Pero mira el propio Roberto Rosario. A Roberto Rosario usted le podrá criticar lo que usted quiera. Pero cuando fue presidente de la Junta. No solamente presidente, desde que fue juez integrante de la Junta Central Electoral, él se quitó su chaqueta de PLDista. Se la quitó, la guardó, parece que en un armario con candado en su casa, y jamás la volvió a sacar hasta el otro día. Al revés. Cuando ya salió de la Junta Central Electoral, incluso fue señalado por algunos PLDistas, diciendo, pero ¿y pero él no era PLDista? No, él se convirtió en miembro de esa Junta Central Electoral, primero como miembro, luego como presidente de una de las salas, porque habían dos. De la administrativa, de la Cámara Administrativa. Y luego como presidente de esa entidad, del Pleno de la Junta. Cuando sale 2 años después, retorna al PLD. Pero mientras fue juez, actuó como lo que tenía que actuar, como un juez. Lo mismo el doctor Milton Ray Guevara. Y así está eso cargado. En la Suprema Corte de Justicia ha ocurrido lo mismo. Pero claro, ahí hay magistrados que no quiero mencionar. El mismo Mariano Germán. Yo no quiero mencionar nombres para... Bueno, Mariano puede ser porque no se está postulando nuevamente para permanecer en el puesto. Pero y muchos de los que han salido. El doctor Mariano Germán, que no pertenece a partido político formalmente. Lo vinculan. Se vincula al PLD. Lo vinculan al PLD por su familia, pero él formalmente no ha sido dirigente del PLD, esa es la verdad. No ha sido dirigente del Partido de Liberación Dominicana y ahí no se ha comportado como un cuadro político. Por el contrario, si ustedes se dan cuenta,
muchos PLDistas que han pasado por su mano no le ha ido bien. No le ha ido nada bien, nadita bien. Mira, tenemos que ir a una breve pausa comercial, Otoniel. Ha sido muy agradable esta conversación, pero vamos a pausar y retornamos porque parece que nuestro invitado del día de hoy tuvo problemas. También Mariela tuvo problemas, parece ser. Bueno. Vamos a la pausa.